El 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado es el que le permitió a la Unión Soviética, recién convertida pues, en un país socialista, comunista, con el dominio pues, de los bolcheviques, salir de la Primera Guerra Mundial, cosa que había sido uno de los objetivos de los bolcheviques en su lucha por el poder. El Tratado de Brest-Litovsk es un tratado absolutamente leonino, feroz, que le permitió a Alemania, como cabeza de los imperios centrales, con los que hubo que negociar el tratado, arrancarle una gran cantidad de territorio a la Unión Soviética, imponerle unas condiciones verdaderamente humillantes que tuvieron que aceptar los bolcheviques. Pero los bolcheviques habían luchado por salir de la guerra, habían denunciado la guerra, habían llamado a convertir la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, en guerra civil, y eso había sido uno de los elementos que había llevado a su victoria. El ejército zarista estaba completamente desmoralizado. Por lo demás, haber continuado la guerra fue una de las cosas que llevó al gobierno de Kerensky, que reemplazó al gobierno zarista, a la derrota y que contribuyó pues, al triunfo bolchevique, su promesa de enfrentar la guerra. Y así lo hicieron desde muy temprano. Ahora, el tratado tuvo repercusiones terribles, consecuencias terribles sobre la Unión Soviética. Las consecuencias territoriales fueron enormes. El tratado se firma entre los rusos y los alemanes, pero Alemania representa, como imperio alemán, representa también a los otros imperios, o sea, representa al imperio austrohúngaro, representa al imperio turco, representa también a Bulgaria y a Rumanía. Y en ese tratado Rusia pierde Finlandia, los 3 países bálticos, Polonia, Ucrania, parte de Bielorrusia y parte de los territorios del Cáucaso, además de la Besarabia. Es decir, una pérdida territorial inmensa que representó casi un tercio del territorio ruso, que representó las 3/4 partes por lo menos de la base industrial rusa, que estaba toda concentrada en Occidente, y también poco más de un tercio de las mejores tierras rusas. Es una verdadera tragedia desde el punto de vista territorial y poblacional, pero también significó problemas desde el punto de vista político, porque generó un conflicto interno entre los bolcheviques. Los bolcheviques estaban todos de acuerdo en que había que firmar un acuerdo con Alemania para salir de la guerra, o con los imperios centrales para salir de la guerra, y finalmente, desde muy temprano, se llegó a buscar un armisticio. En diciembre del propio año 1917 se llegó a firmar un armisticio y se empezó entonces a trabajar en función del Tratado de Paz. Todos estaban de acuerdo en que debían demorarse al máximo en esas negociaciones para permitir la recuperación de las fuerzas internas rusas, del propio ejército rojo que estaba empezando a constituirse, y también esperando la revolución que debía estallar en Alemania. Pero los alemanes sabían la debilidad del gobierno ruso, la crisis de su ejército, y presionaban a favor entonces de un acuerdo verdaderamente leonino. Y allí empezaron entonces los problemas. Y se generaron entre los bolcheviques 3 corrientes. La corriente encabezada por Lenin, que proponía aceptar las condiciones alemanas por terribles que fueran, porque el objetivo central era salvar el gobierno revolucionario, salvar el gobierno soviético. Y de nada serviría, o de poco serviría, que un año después estallara la revolución en Alemania si no había una revolución en Rusia. Había primero que salvar a Rusia y por tanto aceptar cualquier tipo de condición. Había una posición contraria a Lenin, encabezada por Bukharin, que era la posición más radical, que decía que no se debía firmar absolutamente nada y que había que basarse en el crecimiento del ejército rojo para promover entonces el enfrentamiento con los alemanes, esperando siempre la revolución rusa. Y una tercera posición intermedio, una suerte de posición niní, encabezada por Trotsky, que era el comisario de Relaciones Exteriores, que hablaba de ni paz ni guerra, o sea, ni firmar una cosa ni hacer la otra, con la finalidad pues también de esperar la recuperación del ejército rojo y fundamentalmente esperar la revolución que debía estallar en Alemania. Eso llevó a que ese juego fuera descubierto por los alemanes, y llegó un momento en febrero en que la presión de los alemanes para firmar el tratado era muy grande, y Trotsky decide retirarse de la mesa de negociaciones. Se retira el 11 de febrero, los alemanes dan 7 días de ultimátum, declaran un ultimátum, y los bolcheviques, a pesar de la oposición de Lenin, se preparan para esperar el ultimátum. El 18 de febrero los alemanes atacan de nuevo, y atacan de tal manera, enfrentándose a un ejército ruso completamente débil y desmoralizado. El ejército rojo todavía no funcionaba, que capturan un enorme espacio de territorios nuevos
Y entonces, cuando inmediatamente el gobierno ruso decide parar la invasión, aceptar las condiciones, entonces los alemanes imponen condiciones todavía más brutales porque han obtenido nuevos territorios. Y por eso se llega a ese tratado tan terrible. Ese fue el tratado de Brest-Litov. Trotsky tuvo que regresar a la mesa de negociaciones, firmó el tratado, después renunció como comisario de Relaciones Exteriores, asumiendo la responsabilidad de lo que había pasado, y pasó luego a ser comisario militar, jefe del Ejército Rojo, y fue el que construyó realmente el Ejército Rojo con el cual los comunistas rusos pudieron enfrentar las invasiones que vinieron poco después al terminar la guerra. En cuanto al tratado, Lenin tenía toda la razón, todo el esfuerzo por salvar a la Unión Soviética valía la pena, y ese tratado no duró mucho. En 1918, el tratado se firma en marzo, en noviembre de 1918 estalla la Revolución Alemana, por fin cae el imperio, se derrumban en esos meses los imperios centrales, y la Unión Soviética logra pronto recuperar parte de esos territorios, por lo menos recupera los países bálticos. No logra recuperar Polonia porque los polacos los derrotan en 1920, pero sí logra recuperar todas las zonas relacionadas con el Cáucaso, salvo algunos territorios que no se pudieron recuperar de Turquía. Es decir, el tratado fue una prueba para el gobierno bolchevique, y allí se jugaron esas posiciones de salvar la revolución a costa de lo que fuera, con la finalidad de recuperar el terreno más adelante, o encerrarse en unas posiciones dogmáticas, rigurosas, principistas, que habrían conducido, de haberse impuesto, a la derrota total de Rusia y al fin temprano del proceso revolucionario ruso.